Buen día. A continuación revisaremos el proceso de pago de estimaciones de obra con programación y planificación de pagos en el sistema AdControl ERP. Para realizar esta función, primero entendamos el objetivo de este proceso. Normalmente, cuando generamos estimaciones de obra a subcontratistas, estos para solicitar su pago deben entregar una factura que acompaña la estimación. Pero habrá casos en el que el contratista no nos entregue la factura y solicite el pago anticipado basado solamente en la estimación de obra. En estos casos, pues en el sistema permite esta opción en la cual nosotros capturemos estimaciones de subcontratistas, se autoricen estas estimaciones y pues aunque todavía no tengamos la factura, podamos solicitar el pago de las mismas. Siendo este entonces el diagrama explicativo de la amplitud del proceso. Recibiremos entonces estimaciones de subcontratistas, las cuales se capturarán en el sistema. Estas estimaciones de subcontratistas deberán estar autorizadas para que puedan justamente realizarse una programación del pago. La estimación de subcontratista específicamente no deberá tener alguna factura registrada para poder realizar la programación. La programación consistirá entonces en indicarle al sistema de un listado de estimaciones de subcontratista, cuáles serán consideradas para pago aún sin tener la factura del proveedor en este momento. Una vez que esa programación se realiza en el sistema y se autoriza, entonces podrá pasar al siguiente proceso, el cual es la planificación del pago. La planificación del pago consistirá en indicarle al sistema de qué banco emitiremos los pagos de estos montos de estimación, y también lo podremos indicar en el sistema bajo qué modalidad se pagará, es decir, si será con un cheque o con una transferencia. Adicionalmente, también podremos agrupar los pagos al contratista, indicando varias estimaciones diferentes en una sola folio de pago. Estas planificaciones deberán pasar entonces finalmente por un proceso en el sistema llamado emisión de pagos. En ese proceso, en el sistema, todavía tendremos chance de elegir las cuentas bancarias de la cual emitiremos los pagos. Asimismo, también podremos cambiar la modalidad de cheque o transferencia, y también, pues una vez emitidos los pagos, el sistema recién generará la póliza contable, es decir, se reflejarán asientos contables que serán pues el resultado de la emisión del pago al proveedor. Este proceso continuará pues una vez que se entrega los comprobantes de pago al proveedor, recibiendo la factura de la estimación. Entonces, pues en este proceso recibiremos la factura de la estimación del contratista, que referente al pago anticipado que se le hizo, y para cerrar el ciclo se deberá realizar en el sistema un neteo de pagos por comprobar. Esta acción consiste en vincular la factura que acabamos de recibir por parte del contratista con el pago anticipado que se le hizo. Esto para que la factura pues finalmente ya no aparezca con saldo y el pago anticipado que se le realizó ya tenga un pasivo contable que lo respalde. Este es el proceso entonces que seguiremos ahora en el sistema, realizando un ejemplo directamente en AdControl ERP. Bien, accediendo ya al sistema, empezaremos de acuerdo al ciclo generando una estimación de obra. En el menú ejecución accederemos entonces al icono de estimaciones. Cada una de estas ventanas que veremos a continuación en este ciclo se encuentran ya detalladas en guías, tutoriales y videos, los cuales pues les servirán para darles mayor información de todas las columnas que conforman cada uno de estos módulos. Entonces veremos rápidamente en la parte superior la captura de una estimación. Eligiendo entonces un contrato de ejemplo, buscaremos en nuestro listado algún contrato, por ejemplo el contrato 10 de este contratista, y realizaremos una nueva estimación, siendo la estimación número 5. Entonces colocaremos algún texto de observación para nuestra nueva estimación. En la parte inferior nos mostrará los conceptos que forman parte del contrato y que están pendientes por estimar, pudiendo entonces estimar cualquiera de los que están indicados en estas opciones del sistema. Bien, por ejemplo, entonces estimaremos el primer concepto, es una cantidad, para nuestro ejemplo, de 60
unidades o metros cuadrados de losa de cimentación y dándonos un total de 66.000 pesos. Esta estimación, al momento de guardarla, el sistema nos indicará las posibles retenciones que pueda tener, como las amortizaciones de anticipo y fondos de garantía, dándonos un líquido a pagar al contratista por 38.280 pesos. Guardamos esta estimación, entonces, y para que pueda generarse de acuerdo al ciclo el pago anticipado de esta estimación, deberemos autorizarla con el botón inferior que se encuentra activo. Una vez que la estimación se encuentra autorizada, siendo la estimación 5 del contrato 10, podremos entonces programar el pago de esta estimación. Para realizar esta acción, nos ubicaremos en el menú Tesorería y accederemos a la izquierda en la opción de Planificación versus Estimaciones. Esta ventana, Planificación contra Estimaciones, de acuerdo al filtro superior, nos mostrará todas las estimaciones con saldo de proyectos que tengamos permiso, indicando en el sistema que el saldo pues se reflejará aquellas estimaciones que no tengan facturas o que ya tengan alguna factura registrada, pero que esta factura todavía no esté pagada. En nuestro caso pues podemos encontrar que se han registrado nuestra estimación, aquí lo indica, la estimación del contrato 10, la estimación 5, indicándonos que es del proyecto 2, de este contratista por el importe de 38.280 pesos. Estos 38.280 pesos nos indica el sistema que la estimación no tiene facturas registradas, por lo tanto es susceptible a ser programada para pago y tampoco se le ha hecho pagos parciales a la misma. Esta estimación ya se encuentra autorizada y de no estarlo, bastará con seleccionar en la columna que se encuentra a la derecha, seleccionar las estimaciones y en la parte inferior utilizar el botón de autorización de estimaciones. Esta acción pues se puede realizar también desde esta misma ventana. Ahora, para realizar la programación del pago de este saldo de la estimación, bastará con hacer cualquiera de estos dos procesos. Una, podemos indicar completamente a mano cuál es el importe que deseamos pagar de la estimación, de acuerdo a las condiciones con su contratista, pudiendo también pagar hasta el 100% del saldo de esa estimación. Entonces recordamos que los pagos programados pueden ser parciales, de acuerdo pues a las condiciones que se hayan acordado. Para realizar el pago completo, bastará con darle un clic en esta columna que indica Pago Planificar y escribir el monto directamente de lo que queramos pagar al contratista de esta estimación en específico, pudiendo, en el caso, también seleccionar con la celda o con la columna seleccionar que se ve a continuación y de inmediato el sistema propondrá el total pendiente a programar y a planificar, por supuesto. Bastará entonces con bajar o subir de renglón y el sistema de inmediato este monto programado lo hará autorizado, ya que el usuario con el que estamos trabajando tiene el permiso automático, es decir, en cuanto se programa, también autorizará esa programación. Esta autorización pues evitará que alguien intente modificar el importe, indicándonos el sistema que no se puede debido a que se encuentra autorizado. Para poder modificar estos importes antes de pasar a la planificación, bastará con dar clic derecho y quitar la autorización de la programación. Al quitar la autorización, entonces el sistema permitirá abrir el monto y poder hacer algún pago parcial del mismo sin ningún inconveniente. Para poder nuevamente autorizar esta acción, se realiza la modificación, se selecciona el movimiento y en la parte inferior se encuentra un botón para autorizar la programación. Una vez autorizado nos indicará con una marca y este monto pues ya está listo para ser planificado. Para realizar la planificación en el sistema bastará con mantener seleccionado este monto programado de la estimación o también podremos utilizar los filtros en la parte superior, donde el sistema, por ejemplo, nos podrá indicar qué pagos de estimaciones se encuentran ya programados, autorizados y que están pendientes por planificar. Al filtrarlo de inmediato me mostrará nuestra estimación que acabamos de realizar, que es la estimación número 5 del contrato 10, por el importe programado más a la derecha, nos indicará que se encuentra programado 38.280 pesos y que están pendientes de ser planificados. Para realizar la planificación tenemos varias opciones que considerar antes de realizar la planificación. Por ejemplo, en la parte superior el sistema nos permitirá realizar planificación de pagos por estimación o agrupando por contratista y por proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos la opción de pago por estimación, el sistema revisará cuántas estimaciones vamos a planificar y aunque tengamos varias estimaciones del mismo contratista, el sistema preparará un folio para pagarle por cada estimación.
es decir, no las agrupará. Si nosotros tenemos varias estimaciones que queremos programar el pago y planificarlo de un mismo contratista, pero la condición sería que si queremos sacar un solo pago de esos movimientos en total, entonces bastará con activar la opción de pago por contratista proyecto. El sistema entonces por cada proyecto y el mismo contratista generará un prefolio de pago. Esto pues simplificará los folios de pago al mismo contratista si es que fueran varias las estimaciones que se le tienen que pagar. Para nuestro ejemplo, pues tenemos solamente una sola estimación, por lo tanto cualquiera de las dos acciones pues generará un solo pago pendiente a emitir. Para realizar la planificación bastará entonces con seleccionar las diferentes estimaciones programadas autorizadas y con el botón inferior planificar pagos le daremos un clic y se abrirá una ventana en la cual nos permitirá generar la planificación de pagos. Recordando que la planificación de pagos consiste en asignar una cuenta bancaria a este pago que se va a emitir en el sistema, indicando pues un banco con el cual pagaremos este movimiento. Si no aparece un banco por default, ya que se haya indicado en el detalle del proyecto, podremos elegirlo a mano o cambiarlo en este momento. Más a la derecha también podremos indicarle al sistema si se pagará con un cheque o una transferencia. Recuerden que estos datos podrán ser modificados de último momento en la ventana de emisión de pagos. En este caso estamos indicándole al sistema entonces que se pagará de este banco y con una condicionante que es una transferencia. Solamente entonces nos aparece un solo movimiento, ya que el sistema pues encontró una sola estimación a pagar. Para realizar la planificación bastará con utilizar el botón de generar planificación de la barra inferior. Siendo planificado entonces un movimiento, de inmediato se borrará de la vista, ya que ese movimiento, la estimación se encuentra ya planificada. Todavía podremos consultarla utilizando los filtros de la parte superior de la opción de muéstrame todas las estimaciones. En esta ventana pues nos mostrará el sistema todas las estimaciones capturadas y entre ellas pues la estimación número 5 del contrato 10 de este contratista por estos importes y nos indicará el sistema a la derecha que todavía tiene saldo ya que no ha sido emitido el pago. Más a la derecha también podemos ver que esta estimación tiene un pago planificar ya planificado, como lo ven aquí a la derecha, ya se encuentra planificado por el importe que solicitamos. Con doble clic también podremos utilizar pues las opciones del sistema para que se aperturen, en el caso que se tengan los permisos, de las estimaciones con las que vienen respaldando el movimiento. En estos casos, pues dependiendo de los permisos, se activarán o no activarán esas opciones. Bien, a continuación, una vez que está planificado el movimiento, procederemos en el sistema a realizar entonces la emisión de los pagos. Para esto nos ubicaremos en el menú Tesorería y accederemos a la autorización y emisión de pagos. Esta ventana también tiene su tutorial, su guía y un manual que les detallará a continuación cada una de las columnas que tiene estas consultas y también estas ventanas operativas. Para nuestro caso, el sistema nos mostrará todos los pagos que se encuentran pendientes a ser emitidos y también los que ya fueron finalmente emitidos también en el sistema y de acuerdo pues a todas las empresas que se tenga permiso. Si queremos ver entonces el filtro de pendientes por emitir, nos mostrará el sistema todos estos pagos pendientes con su origen, es decir, nos indicará si vienen de una cuenta contable, si vienen los pagos provenientes de una factura o de estimaciones. En nuestro caso se encuentra esta estimación, un pago de 38.280 pesos de este contratista y con cualquier detalle podremos dar doble clic y el sistema aperturará el documento origen, es decir, la estimación con sus datos de cuáles son los importes y también podremos consultar los archivos adjuntos que respalden la estimación, por ejemplo, antes de proceder al pago, pues para tener mayor garantía de lo que estamos pagando en el sistema. Si queremos ya finalmente emitir el pago de este proveedor sin cambiar el banco o las modalidades de cheque o transferencia, bastará con seleccionar la acción y emitir el pago. Si queremos hacer antes una última modificación de banco o de indicarle si es cheque o transferencia, bastará con activar o desactivar la opción de cheque como vemos aquí a continuación y también podremos dar clic derecho para poder cambiar la cuenta de pago, es decir, podremos cambiar entre nuestras cuentas bancarias con cuál vayamos a pagar. En este caso, por ejemplo, lo estamos reemplazando por una cuenta de Bancomer. Y siendo entonces nuestro pago saldrá de una cuenta de Bancomer con la modalidad de cheque. También podremos cambiar
la cuenta destino de nuestro beneficiario en el caso que requiramos esa información. Bien, para poder emitir el pago bastará con seleccionar este o todos los movimientos que se desean emitir y simplemente con el botón inferior emitiremos el pago de la acción. Si no hay ningún inconveniente, el pago será realizado correctamente y a la derecha nos indicará el sistema que justamente el pago se emitió correctamente. A partir de aquí, pues ustedes tendrán más funcionalidades como son clic derecho, consultar las pólizas, podemos cancelar las acciones en el caso que estén equivocadas, o también podemos generar layouts bancarios que se permitirán subir a portales específicamente con los que trabajamos en AdControl y podrán hacer dispersión de pago directamente de sus portales. Bien, continuando el ciclo, una vez que ya se emitió el pago al proveedor e incluso se le puede haber enviado el comprobante de pago, el proveedor, que en este caso es un contratista, nos enviará su factura de esa estimación. Para capturarla nos ubicaremos en el menú Proveedores y accederemos a la opción de Facturas de Estimaciones. Esta ventana nos permitirá capturar justamente de las estimaciones de un contratista, pues cuáles son las facturas que van a representar los pasivos de la empresa. En la parte superior elegiremos, por ejemplo, el contrato, que en este caso era el contrato 12, si es que tenemos acceso al mismo, o en su default pues también podemos buscarlo desde la parte superior indicando el proyecto, el contratista con el que estamos trabajando y podremos también buscar pues el número de contrato. En este caso será el contrato 10. Elegimos el contrato 10 y el folio y la factura. Podemos entonces ingresar completamente a mano el folio de una factura o también podremos seleccionarlo el CFDI que acompañe a este pasivo, siempre y cuando hayamos importado previamente al buzón de CFDIs el XML que nos hará enviado el contratista. Las observaciones, pues podemos agregar algún comentario que respalda nuestra factura y seleccionamos las estimaciones que forman parte de esta factura de estimación. El sistema nos mostrará todas las estimaciones de este contrato seleccionado, los cuales se pueden agrupar en una misma factura. Elegiremos nuestra factura de ejemplo de esta fecha. De inmediato el sistema entonces nos mostrará los datos o los conceptos que forman parte de la estimación, en este caso la estimación 5, con los importes, y a la derecha pues nos mostrará el desglose del cálculo de descuentos y cargos que haya realizado con respecto a esta factura, dándonos un líquido pues que se pagó de este importe. Cualquier modificación recuerden que la pueden realizar en la pestaña de impuestos y retenciones. Bien, una vez que estamos de acuerdo con la factura, procederemos a guardar la factura y esta será guardado correctamente. La factura se ingresó y para cerrar el ciclo deberemos netearla, es decir, deberemos considerar que esta factura ya fue pagada con el cheque de anticipo que se le dio al contratista. Para realizar entonces este movimiento deberemos acceder al neteo de facturas. Para poder acceder a ese botón nos ubicaremos en el menú Proveedores y accederemos a la opción de neteo de pagos por comprobar. Esta ventana nos mostrará en el sistema todos los proveedores a los cuales tengamos permiso, por ejemplo nuestro contratista, y por rango de fecha le podemos aplicar y nos mostrará todos los pagos que se encuentran pendientes de ser comprobados. Es decir, son pagos anticipados que se le emitieron al contratista o proveedor, como en este caso por ejemplo se emitieron un pago de 38,000 pesos con esta fecha y otros pagos anteriores y que todavía no tienen un pasivo que los respalde, es decir, no se han aplicado a ningún pasivo. En este caso nuestro pago de 38,280 pesos, podemos revisar su información más importante como que se pagó una estimación con los datos que se muestran ahí, los datos de su póliza, fue un cheque con fecha y folios, a qué contratista y de qué proyecto. Para realizar el neteo de este pago, bastará con dar doble clic sobre el pago en específico que queremos netear, doble clic, y se abrirá de inmediato un listado de pasivos o movimientos con saldo. Es decir, pueden ser sus facturas del proveedor que todavía no han sido pagadas. Entre ellas pues visualizamos varias facturas con saldo, como lo encontramos aquí, que todavía no han sido ejercidas o pagadas en el sistema. Para nuestro caso, por ejemplo, podremos netear en el sistema la factura que corresponda a la que hayamos ingresado en este momento, siendo esta factura teniendo estos importes de saldo y que pues pueden ser pagadas con el monto que se indicó en la opción de la estimación. Para realizar el neteo bastará con indicarle al sistema qué importe de la factura vamos a pagar o vamos a netearla con el pago generado.
pudiendo proponer el sistema el total de la factura que tiene saldo o pudiendo distribuirla en cualquiera de ellas completamente a mano. Por ejemplo, para nuestro caso, podremos indicarle al sistema que se realizaron pues pagos de esta factura por este importe. Al aplicar, el sistema saldará la factura hasta el importe pues que corresponda al pago. De inmediato el sistema borrará ese movimiento del sistema, ya que se encuentra pues neteado contra la factura que le acabamos de indicar en el sistema. Recuerden que cada una de estas ventanas tiene un tutorial específico en el cual pues se comentará cada una de las columnas que corresponden a estas opciones. El neteo entonces pues hace la vinculación entre esta factura con el pago realizado. Pues este es entonces el ciclo de los pagos que se realizan contra estimaciones utilizando los procesos de programación y planificación de pagos.